Como ya les comentaba hace un momento atrás, esta semana tuvimos la celebración del Día del Maestro, el Día de las Madres, y pensando precisamente en estas figuras de autoridad y de mentoría que tenemos nosotros regularmente en nuestras vidas, que el Señor a la mayoría de todos nosotros nos ha permitido tener un buen maestro, y también a la mayoría de nosotros nos ha permitido tener una madre. Pensando precisamente en esta situación, es que en este domingo vamos a estar hablando acerca de la importancia de tener un mentor adecuado en el camino de Dios. Vamos a hablar en este domingo, con ayuda de Dios, de la importancia de contar con alguien que nos ayude, que nos instruya y que nos guíe. Y quisiera comenzar en esta mañana preguntando cuántos de ustedes han escuchado o han leído acerca del apóstol Pedro. ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos de ustedes han leído del apóstol Pedro? Pedro era el discípulo tal vez más atrabancado, el que siempre hablaba, el que siempre iba primero, el típico del grupo que siempre es el que se da a notar, que siempre es la figura que todos ubican fácilmente. Sin embargo, Pedro no habría llegado al camino del Señor, Pedro no habría conocido incluso a Jesús si no hubiera sido por alguien más, por su hermano quien se lo presentó. Sin embargo, ¿cuántos saben cómo se llamaba el hermano de Pedro? Muchos de nosotros no lo recordamos, pero el nombre del hermano de Pedro era Andrés. Andrés fue Andrés es el hermano poco conocido de Pedro. De hecho, no hay muchos mensajes acerca de la vida de Andrés o de los hechos de Andrés. No se menciona en las predicaciones como un ejemplo o como alguien que debamos imitar. De hecho, en la Biblia solamente se menciona 12 veces, y la mayoría de las veces que se menciona el nombre de Andrés es solamente para ponerlo en la lista de los discípulos. Sin embargo, como les decía, no habría Pedro sin Andrés. En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 40 en adelante, leemos lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Si Andrés no hubiera ido a buscar antes que nada a su hermano Simón, a Pedro, entonces tal vez no tendríamos la historia de Pedro en la Biblia, tendríamos una historia muy distinta. Sin embargo, Andrés tuvo el deseo de ir y compartir con su hermano. Ahora, Andrés, por supuesto que no era perfecto, él tenía todavía mucho que aprender, el Espíritu Santo todavía tenía que obrar en su vida. Sin embargo, él continuó sirviendo al Señor, siempre a la sombra de su hermano. Pero ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque es importante que nosotros aprendamos algo. Les decía que en este domingo estaba pensando en la figura de un mentor, y ciertamente la figura de un mentor tiene como dos posiciones, por decirlo de algún modo. La figura de un maestro, de un mentor, como lo es una madre o un maestro en sí, comienza siempre con la parte de arriba, por decirlo de algún modo, como una figura de autoridad, guiando al muchacho, guiando a su alumno, guiando a sus hijos. Pero llegado el momento, hermanos, llegado el tiempo, esa posición se invierte generalmente. Ahora el alumno, como dicen por ahí, se convierte en maestro, los hijos tienen que volar, los hijos tienen que partir en ocasiones de casa. Sin embargo, hermanos, es importante que cuando eso ocurra, la tarea de un maestro, de una madre, de un mentor, se haya hecho con excelencia. Ahora, antes de pasar con el personaje que quisiera que nos detuviéramos más en esta mañana, quisiera poner otro ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Moisés? ¿Puedo ver sus manos? Moisés fue el hombre que el Señor utilizó para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para abrir el mar en dos, para hacer caer maná del cielo. En fin, realmente los milagros que Dios hizo a través de Moisés fueron muchísimos y grandes, fueron bastante grandes en magnitud. Sin embargo,
para una tarea tan grande, una tarea tan titánica, Moisés necesitaba obviamente gente, manos que lo ayudaran. Y hablando precisamente de manos, en Éxodo 17 se nos cuenta una historia en donde cuando estaban en el camino en el desierto, el pueblo de Israel, en ese lugar fueron atacados por un pueblo llamado Amalek. Entonces lo que hizo Moisés fue enviar a Josué y a los hombres del ejército para que pelearan, y Moisés subió a un monte en donde comenzó a orar y a pedirle al Señor que Él les ayudara. En esa misma tarea dice la Biblia que Moisés comenzó a levantar las manos, y la Biblia nos dice que cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando Moisés, a causa de la edad y a causa del cansancio, bajaba las manos, entonces Amalek comenzaba a ganar la batalla. Ante tal situación hubo dos hombres que se acercaron con Moisés para ayudarle y mantenerle las manos en alto. Y esto ya los hemos visto, hemos hablado de ellos, tal vez sí conozca o recuerde sus nombres, hermanos, pero ¿recuerda usted el nombre de estas personas que ayudaron a Moisés? En Éxodo capítulo 17, versículo 11 y 12, la Biblia dice lo siguiente: y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Como les decía, muchas veces nosotros recordamos esta historia. Recordamos que Josué fue al campo de batalla con sus hombres, salieron, ganaron. Recordamos que Moisés mantuvo las manos en alto pidiendo la ayuda de Dios. Pero los dos que estaban ahí ayudándole a Moisés, sosteniéndole los brazos, a veces pasan desapercibidos, no lo recordamos. Eran solamente los dos que estaban ahí, eran los dos siervos que sí ayudaron algo en la victoria tal vez, pero hasta ahí nada más. Sin embargo, de ellos realmente dependía la supervivencia de la nación de Israel. De ellos dependía que Moisés mantuviera las manos en alto. Así que realmente estos hombres eran importantes, sin embargo ellos no figuran en la historia y realmente no creo que a ellos les importe. ¿Por qué? Porque ellos solamente servían al Señor con gusto, con gozo, con el deseo de servir por servir, hermanos. Ahora, hermanos, quisiera pasar al punto de este domingo, hablando acerca del mentor, hablando acerca de alguien importante en nuestras vidas, y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4. Allí encontramos uno de los personajes quizá más importantes de todo el Nuevo Testamento, y aún así de importante como es bastante desconocido, no es muy recordado ni mencionado. Sin embargo, podríamos decir que más de la mitad del Nuevo Testamento no habría sido escrito si no hubiera sido por él. Hechos capítulo 4, versículo del 36 en adelante. Hechos 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4 del 36 en adelante. Ahora, esta acción como tal de este hombre llamado José, con este sobrenombre de Bernabé, realmente la leemos, pero no es cosa pequeña. Aquí se nos dice que él tenía una heredad, es decir, él tenía una herencia de algunas tierras, posiblemente alguna casa, y lo que hizo este hombre Bernabé fue ir, venderla y traer el dinero que le habían dado de lo vendido y entregárselo íntegro a los apóstoles. Esto, como les decía, no es para nada una obra pequeña. Sin embargo, solamente se usan estos dos versículos, estas breves líneas para presentarnos, para introducirnos a este hombre Bernabé, pero este sujeto, esta persona, va a ser de vital importancia de aquí en adelante, sobre todo, como les comentaba, para la escritura de la Biblia y para la historia en general de la iglesia.
Sin embargo, antes de pasar a eso, hermanos, quiero que notemos un punto importante. Quiero que notemos la diferencia entre los siervos que no buscan el reconocimiento contra aquellos siervos que buscan ser siempre el centro de atención, que quieren los reflectores, que les gustan los aplausos. En el capítulo siguiente, ahí de Hechos, en el versículo 5, no vaya para allá, solamente para que tenga la referencia, un capítulo después, Hechos 5, aparecen también dos personas, además de Bernabé. Aparece una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Este matrimonio, cuando vio lo que hizo Bernabé, cuando vio que los apóstoles le agradecieron, lo que quisieron ellos también es recibir la atención, recibir los aplausos, recibir los golpecitos en la espalda. Y entonces lo que hicieron es que también fueron y vendieron una heredad, pero no por amor a Dios, no, sino que ellos lo hicieron por deseos egoístas. Ellos buscaban la aprobación de los apóstoles, ser los favoritos, por llamarlo de algún modo, entre los apóstoles, querían los aplausos de otros creyentes, y mientras que la acción que veíamos de este hombre Bernabé se resume solamente en 2 pequeños versículos, todo el proceder, el mal proceder de esta pareja ocupa 11 versículos, pero es para un mal ejemplo, es para hacernos a nosotros los que leemos, para hacernos notar qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Luego entonces pienso en una pregunta, hermanos. Para aquellos que servimos de alguna manera indirecta o directa en la iglesia, aquí cada domingo, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos para hacerlo? ¿Buscamos realmente, primero que nada, agradar a Dios? ¿O lo hacemos por motivos egoístas como Ananías y como Zafira? Buscamos el reconocimiento, buscamos que nos miren, buscamos que nos aplaudan, buscamos los reflectores. ¿Para qué realmente servimos a Dios? Y esto es algo que aquellos que servimos debemos preguntarnos constantemente, y aquellos que quieren servir deben también preguntárselo de inicio. Hace algunos años, antes de todo esto de la pandemia, hermanos, ustedes recordarán que ya hace algunos años aquí en la iglesia teníamos 2 servicios. Teníamos un servicio a las 8 de la mañana y otro al mediodía. Y había una diferencia muy grande, podríamos decir incluso abismal, entre la asistencia en estos 2 servicios. ¿Por qué? Porque mientras que el servicio del mediodía tenía una asistencia a veces entre 40 y 50 personas a las 12 del día, el servicio de las 8 de la mañana, y se los digo con conocimiento de causa porque me tocó estar aquí, a veces en ese servicio había 4 o 5 personas. Una diferencia bastante grande entre 40 y 4 personas. Así que, hermanos, la gente de los que les tocaba servir, sobre todo los predicadores, a veces no querían predicar en el servicio de las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque nada más eran 4 personas, porque había que estar más temprano, porque era más trabajo y no había más gente más que 3, 4 o 5 personas. Y a veces los predicadores no querían servir en ese horario. Luego entonces, hermanos, la pregunta ¿sería posible que muchos de los que servimos en la iglesia realmente solo lo hagamos porque queremos reconocimiento? Porque como nada más son 4 personas, no, es que a mí ponme en el de las 12, donde hay 40, 50 personas, donde hay más personas, más gente. Tristemente, hermanos, tenemos que decir que en efecto, muchas veces servimos en la iglesia solamente porque queremos los aplausos y los reflectores. Sin embargo, hermanos, un mentor correcto, un mentor que realmente el Señor está utilizando, no está en busca del reconocimiento, al menos no del reconocimiento de los hombres, y en un momento más voy a explicar a qué me refiero. ¿Por qué? Porque, hermanos, el problema de buscar el reconocimiento en nuestras acciones, en lo que hacemos en la iglesia, el problema es que lo estamos buscando en el lugar equivocado. Dios no tiene problema en que busquemos reconocimiento, ¿sabía usted? Dios, escuche bien, Dios no tiene problema en que busquemos reconocimiento, pero debemos buscarlo en el lugar correcto. ¿A qué me refiero? No vaya para allá, pero por favor anote esta cita en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice aquí: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está escribiendo Pablo. Y es que un verdadero siervo de Cristo busca reconocimiento, sí, pero no el reconocimiento de los hombres, no,
sino que busca el reconocimiento que viene de Dios, que viene del Señor, que viene de lo alto, y ese es el reconocimiento que nosotros como creyentes debemos estar buscando. Bernabé nos enseña esto en sus acciones, en los diferentes pasajes que nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. La Biblia nos cuenta más adelante de lo que leíamos en Hechos 11, que cuando comenzó la expansión de la iglesia, cuando el mensaje del Evangelio comenzó a llegar a diferentes ciudades, llegó a una ciudad llamada Antioquía. Esa misma ciudad de Antioquía, en donde a los creyentes comenzó por primera vez a llamárseles cristianos. Llegó ahí el mensaje del Evangelio, y cuando escucharon eso en la iglesia de Jerusalén, cuando escucharon que el Evangelio estaba expandiéndose a otras ciudades y que había llegado incluso hasta Antioquía, entonces sucedió lo siguiente en Hechos 11, capítulo 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora bien, como podemos nosotros leer aquí, la iglesia estaba creciendo, el evangelio se estaba expandiendo, y Bernabé entonces se da cuenta de que el trabajo es mucho, que hay mucho trabajo por hacer, mucha gente que no solamente evangelizar, sino también discipular, enseñar. Hay mucho trabajo y pocos creyentes capacitados para hacer ese trabajo. Así que Bernabé seguramente recuerda la instrucción del Señor Jesús. ¿Qué instrucción? En Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. El Señor les dice: a la verdad la mies es mucha, les dice el Señor Jesús, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Seguramente Bernabé recordó estas palabras de Cristo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Bernabé? Muy probablemente comenzó a orar. Bernabé comenzó a orar, y aquí algo importante, hermanos, en la tarea de ser un mentor. ¿Cuántos o cuántas de las madres que tenemos aquí sabían ser madres cuando nació su primer niño? Dicen algunos que el ser padre o el ser madre es la única carrera en la que te entregan primero el título y después cursas la carrera. Nadie, por mucho que lea, estudie, vea programas de crianza, todo, nadie, ninguna madre o padre, ningún mentor realmente sabe lo que es criar a un niño desde antes de tener a un niño en brazos. Y efectivamente, hermanos, aquí sucedió algo similar. Ahora, como les estaba diciendo, Bernabé seguramente comenzó a orar, y esta es la tarea que muchos de nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que ser mentores o tenemos que guiar a alguien y no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Debemos orar. Si usted está en una posición de ser mentor de alguien, no solamente ya como madre o como padre, sino tal vez hay alguna persona joven, alguna pareja joven, alguna madre joven que se ha acercado a usted, que la ha tomado directa o indirectamente como mentor o como mentora, y tal vez usted no sabe cómo hablar con esa persona, no sabe qué aconsejarle, no sabe qué decirle. Bueno, si no sabe hacerlo, hermano, no se preocupe, haga lo que hizo Bernabé. Ore, pídele al Señor instrucción, pídele al Señor que le guíe, que le ilumine, que le dé las palabras adecuadas para ser un mentor o una mentora adecuada para esa persona. Regresemos a la historia, hermano. Seguramente Bernabé, como les decía, estaba orando para que el Señor le diera luz y le diera gracia para saber qué hacer ante tanto trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, unos capítulos más adelante, de hecho 2 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 11, versículo 25, se nos dice lo que hizo Bernabé. Permítame leer: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. La respuesta del Señor y la acción de Bernabé, ¿qué fue? Ir a una ciudad cercana llamada Tarso, buscar a un hombre llamado Saulo y llevarlo a Antioquía para que le ayudara con la tarea. Ahora, cuando nosotros leemos esto, puede que realmente no nos diga esto, lo hemos leído muchas veces cuando leemos Hechos y lo pasamos de largo, es un versículo muy corto. Bernabé fue por Saulo y después regresaron a Antioquía y ahí comenzaron a trabajar. Bueno, está bien, ¿hizo qué? Bueno, lo que se sabe, hermanos, es que en esa época, cuando hizo esto Bernabé, para los creyentes no existía Pablo, no.
Lo único que existía en la mente de los creyentes de aquella época era Saulo, el perseguidor y el asesino de cristianos. Nadie quería saber nada de Saulo. La Biblia nos dice que Bernabé sí fue a Tarso, buscó a Saulo, pero realmente no nos dice qué pasó en todo ese trayecto. Pero podemos hacernos una idea. Imagínese usted cuál era la fama, cuál era el concepto que tenía la gente acerca de Saulo. Era un asesino, era una persona que los había estado persiguiendo por meses. Era alguien que se había convertido prácticamente en un enemigo de la iglesia y de cada uno de sus miembros. Saulo no era para nada un personaje popular dentro de las filas de los miembros de las iglesias que se habían estado formando en ese tiempo. Así que el hecho de que Bernabé fuera a buscar a Saulo no era para nada una cuestión popular. De hecho, seguramente no le cayó en gracia a muchos de los creyentes, de los miembros, incluso de los apóstoles. Tal vez no fue para nada algo bien visto. Sin embargo, hermanos, aquí, como leíamos en Gálatas, hay dos cuestiones. Si Bernabé hubiera estado buscando la aprobación de los hombres, como leíamos en Gálatas, entonces Saulo efectivamente no habría sido una opción para que fuera su compañero de ministerio. Estar con Saulo significaba en ese entonces tener una mala reputación, tener cero credibilidad. Todo el trabajo, el buen nombre de Bernabé estaba en riesgo al elegir a Saulo como su compañero. Sin embargo, hermanos, Bernabé no buscaba la aprobación de los hombres, sino que él buscaba la aprobación de Dios. Y por ese motivo es que, siguiendo el consejo del Señor, él buscó a Saulo en contra de todo buen juicio, en contra de todo lo que podrían decirle los hermanos. Él fue y buscó a este hombre, Saulo de Tarso, y lo trajo. ¿Por qué? Porque Bernabé estaba seguro que el Señor tenía un plan para él. En conclusión a esta primer parte, hermanos, a este primer punto del mensaje, nosotros podemos decir que un buen mentor, un mentor que sigue el camino del Señor, no va a buscar los aplausos ni los reconocimientos, al menos no en los aplausos de los hombres, no. Él va a buscar la aprobación que viene de lo alto, la aprobación que viene de Dios. Un buen mentor no está buscando que en todo momento lo reconozcan como que fue la persona por la que se hizo algo, por la que se logró algo, no. Un buen mentor, primero que nada, busca la aprobación de Dios. Ahora bien, hermanos, el segundo punto que me gustaría que revisemos en esta mañana tiene que ver con el tiempo en el que un mentor sabe que debe ceder, que debe soltar, que debe dejar que sus alumnos vayan adelante, que continúen con su carrera y con su camino. Cuando conocemos nosotros gran parte de la historia de los hechos de los apóstoles, solemos a veces pensar que Pablo siempre fue el apóstol Pablo. Nosotros ya conocemos a Pablo, hemos leído de un Pablo ya formado, de un Pablo que ya escribía cartas, de un Pablo que era misionero. Sin embargo, hermanos, Pablo realmente no siempre fue Pablo, como acabamos de mencionar. Antes de Pablo existió Saulo, y antes de Saulo, como discípulo y como siervo de la iglesia, hubo alguien que tuvo que intervenir, además del Señor, y esa persona que Dios utilizó se llamaba Bernabé. Sin embargo, hermanos, también a veces solemos pensar que Bernabé era el hombre que acompañaba, como les decía, a Pablo en sus viajes misioneros. Prácticamente pensamos en Bernabé como el amigo, como el que va a un lado, casi como el que acompaña a Pablo. Sin embargo, esto no fue así en el principio, hermanos. En la Biblia podemos leer lo siguiente, permítame ponerle unos ejemplos y ponga mucha atención en el orden en que encontramos las cosas. Hechos capítulo 12, versículo 25. Ponga por favor atención en el orden. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. ¿Quién va primero? Bernabé. Siguiente capítulo, Hechos 13, 2. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Este es el Señor hablándole a la gente de Antioquía, y el Señor también dice: apártenme a quién, a Bernabé y a Saulo. Un ejemplo más, Hechos capítulo 13, versículo 7. Sergio Paulo, varón prudente, llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Una vez más, Bernabé y Saulo.
Sin embargo, en Hechos 13, capítulo 46, ocurre algo que es de vital importancia y que a veces nosotros pasamos por alto. Hechos 13, 46, aquí leemos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, y ya continúa con todo el discurso que hablaron. Desde que Bernabé había llevado a Saulo a Antioquía, como acabamos de mencionar hace un momento atrás, estaban llegando ahí, sirvieron en la iglesia, estuvieron en una primera etapa de su viaje misionero, y todo este tiempo Bernabé siempre había tenido la preeminencia, siempre había tenido el primer puesto. Era Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Siempre es el primero que se menciona, él es el líder, él es el que guía, por llamarlo de algún modo. Sin embargo, a partir de Hechos, capítulo 13, versículo 46, algo pasó. El orden de los nombres, el orden de los nombres se invierte, ¿ok? Y entonces Saulo ya de hecho deja de ser Saulo para convertirse en Pablo, y no solamente ocurre eso, sino que también comienza el orden a ser Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y algunos de ustedes, algunos de nosotros incluso podríamos llegar a pensar qué poca gratitud tiene Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé fue el único que lo ayudó, Bernabé fue el único que lo guió, Bernabé fue el único que lo apoyó cuando nadie lo quería, cuando nadie más lo hizo. Y esta es la forma en la que le paga a Pablo, quitándole el puesto, quitándole el lugar. Y digo, algunos podríamos pensar de esa manera, pero no así Bernabé, no. Bernabé sabía cuál era su sitio como un mentor, y él sabía, como siervo de Dios, que su trabajo tal vez con Pablo ya estaba terminando, estaba llegando al final. Él ya había cumplido como mentor en traer a Pablo, en hacerlo servir en la iglesia, en llevarlo, en mostrarle lo que era el viaje misionero. Ya había cumplido Bernabé con su tarea. Y el hecho de que Pablo ahora fuera más importante, que ahora Pablo fuera mencionado en primer lugar, que ahora Pablo tuviera quizá un ministerio más grande que él, a Bernabé no le molestaba, no le importaba. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de un buen mentor, hacer que los que están con él, que los que están bajo su cargo, crezcan. Ese es el trabajo de un buen mentor. Afortunadamente, como les decía, Bernabé no era un amante de los reflectores, sino que su deseo era agradar a Dios, no buscando el reconocimiento de los hombres, no, sino que lo que hace Bernabé es apartarse y permitir que en el Señor Pablo crezca. Bernabé, de todas maneras, hermanos, él continuó fiel buscando siempre agradar a Dios. Siempre buscó él agradar al Señor antes que a los hombres. Y cuando digo esto, hermanos, Bernabé nos pone un ejemplo muy importante ya para ir terminando en esta mañana. Bernabé siempre buscó agradar a Dios y no a los hombres. Y eso de no agradar a los hombres, ¿sabe a quién incluso incluía? Incluía al apóstol Pablo. Eso de agradar solamente a Dios y no a los hombres incluía a Pablo también. Y permítame explicar. La Biblia nos dice que luego de su primer viaje misionero, Pablo, Bernabé se reunieron y decidieron que tenían que hacer otro viaje, volver y visitar a las iglesias. Pero como les comentaba, Bernabé sabía que su trabajo con Pablo prácticamente había terminado. Él ya había sido el mentor de esta persona llamada Saulo, y ahora se había convertido en Pablo. Ahora había adquirido un nuevo nombre, una nueva fama, y Bernabé sabía que prácticamente su trabajo con este personaje había acabado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bernabé? Continuar con su labor, continuar con el ser un mentor para los demás. Así que llamó a un jovencito llamado Marcos. Comenzaron este segundo viaje misionero. Y no pasó mucho tiempo antes de que Marcos, que era un joven, tal vez algunos mencionan que no estaba acostumbrado a viajes largos, a las penurias que estos viajes misioneros tenían, él decide regresar, que él va a regresarse a su casa porque esto de ser un misionero no era lo suyo. Continuaron con el viaje, lo terminaron. Hicieron un viaje más, Pablo y Bernabé. Y ante este nuevo viaje, Bernabé una vez más quería llevar a este joven llamado Marcos, pero Pablo se opuso. Pablo dijo, no, Marcos nos dejó colgados la última vez, así que no lo vamos a llevar. Pero Bernabé, con este deseo de ser un mentor
Y con este deseo de agradar a Dios y no a los hombres, le dijo a Pablo, al mismo apóstol Pablo le dijo, no, vamos a llevarlo. Pablo decía que no, Bernabé decía que sí, Pablo que no, Bernabé que sí. Y ocurrió tal discusión, tal desacuerdo, que decidieron separarse. De hecho, la Biblia en Hechos 15, versículo 39 nos dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron en uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo en este caso, tomó a Silas y se fue a otro lugar. Pero esto, hermanos, que pudiéramos algunos de nosotros pensar que es un episodio amargo con esta discusión, esta separación de estos amigos, lo cierto es que nos deja ver en claro, hermanos, la importancia de agradar primero a Dios y no a los hombres. Bernabé podría haber cedido, decir, bueno, si Pablo, el gran apóstol Pablo dice que no, entonces no, y punto. Pero Bernabé no estaba ahí para agradar a Pablo, para agradar a algún apóstol, para agradar a los hermanos de la iglesia. No, Bernabé había aprendido que al único que tenía que agradar era a Dios. Y también como mentor sabía que su tarea con Pablo había terminado. Él ahora tenía que tomar a un nuevo joven, en este caso a Marcos, y tenía que hacer esa tarea de mentoría para que este jovencito, Marcos, que había fallado, sí, que tenía mucho que aprender también, pero Bernabé ahora lo había tomado y Bernabé ahora sería su mentor. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el resultado lo podemos nosotros ver muchos años más adelante. Cuando Bernabé presumiblemente ya había muerto, cuando Pablo ya estaba en la última etapa de su ministerio, cuando lo habían ya abandonado muchos de los siervos que habían estado con Pablo, cuando ya habían pasado muchos años, hermanos, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y en esa carta, en 2 de Timoteo, la última carta de hecho de Pablo, en el capítulo 4, ya en los últimos versículos, nosotros leemos lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos, a ese mismo Marcos que Pablo había dicho que no, a ese mismo Marcos que Pablo lo había básicamente desechado, a ese mismo Marcos que Bernabé no soltó, que Bernabé como mentor lo trajo una vez más, le dio otra oportunidad, porque eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros, nos da una nueva oportunidad cada día. Ese mismo Marcos dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Todos se rindieron con este jovencito, incluyendo el apóstol Pablo, pero no Bernabé. Bernabé lo tomó, Bernabé fue su mentor, Bernabé lo ayudó, y al final de la carrera de Pablo, dice Pablo, me es útil para el ministerio. Un mentor sabe la importancia de dar nuevas oportunidades. Un mentor sabe la importancia de no ceder. Un mentor sabe la importancia también de ceder cuando se debe, de apartarse, de hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque un buen mentor lo que va a hacer es guiar a aquellos que tiene para que crezcan, como lo hizo Bernabé. Hace algunos años, hermanos, leía una frase que decía algo así como podríamos estar haciendo grandes cosas para Dios si no nos preocupáramos por quién se está llevando los aplausos. Y efectivamente, a veces nos importa más que nosotros seamos los que tenemos el reconocimiento, que nos vean, que nos aplaudan, que los reflectores estén sobre nosotros. Pero un verdadero mentor, hermanos, un verdadero mentor no está enamorado de esas cosas. Un verdadero mentor hace lo posible para que los que están a su cargo crezcan, se desarrollen, incluso puedan superarlo. Bernabé es un ejemplo de ello. Andrés, hablábamos de él. Aarón, Hur. Estos solamente son un puñado de nombres de una gran lista de personas, de hombres y mujeres que decidieron servir al Señor, pero desde lugares poco reconocidos. Eran, por decirlo de algún modo, siervos invisibles que realmente no tienen un ministerio o no tuvieron un papel en la historia bíblica tan relevante como sus contrapartes, como Pedro, como Moisés, como Pablo, pero estuvieron ahí, fieles, firmes como mentores, ayudando, guiando, y el Señor, como dice su palabra, Él es fiel y no los olvidará. Y hay mucha gente también, hermanos, al día de hoy,
que no tienen ministerios mundialmente reconocidos, que no tienen miles de seguidores en las redes sociales, que no salen por los canales de televisión, que no todos los aplauden o todos reconocen su trabajo, pero hay muchos siervos, mentores que están ayudando. Y si usted es uno de ellos, que tiene alguna persona que está bajo su cargo, que usted es como un mentor, tal vez para un hijo, una hija, un vecino, una pareja recién casada que usted conoce, tal vez usted es mentor de alguien. Bueno, como veíamos en esta mañana, pídele al Señor que lo guíe para poder dar palabras y un consejo sabio. Si esas personas crecen, permítales crecer. Permítales desarrollarse, permítales llegar hasta donde el Señor los quiera llevar. No los limite, no los estorbe, sino que ayúdeles como un buen mentor en Dios a crecer, a ir más allá. Ya por último, hermanos, solamente quiero leerles una frase de un hombre llamado Hudson Taylor, que también fue un siervo de Dios. Y este hombre decía: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Nosotros, en algún punto, siempre vamos a tener que cumplir con la tarea de un mentor, ya sea como un maestro, ya sea como una madre o como un padre. Así que, hermanos, si usted, reitero, no sabe qué hacer en algún punto específico, no se preocupe. Pídale al Señor que le dé sabiduría. Si usted ve que esta persona que está bajo su cargo comienza a crecer, no le estorbe, hágase a un lado, permítale crecer. Es más, alégrese porque el Señor lo está llevando a un nuevo nivel más allá que ustedes. Como mentores, hermanos, nosotros todos, aunque a veces no nos demos cuenta, nosotros cumplimos en uno u otro punto de nuestras vidas el papel de mentores. Así que hagámoslo de la manera correcta y dámosle al Señor que nos ayude. Una vez más, muchas felicidades en esta semana, no solo a las madres, sino también a los maestros que, cumpliendo el papel de mentor, tanto las madres como los maestros, nos han ayudado, nos han guiado, nos han instruido, nos han dado ánimos. Muchas felicidades de nueva cuenta, que el Señor los bendiga. Y como veíamos en esta mañana, en el caso de Bernabé, que el Señor nos permita a nosotros ser Bernabé en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con las personas que conocemos, de tal manera que como Bernabé seamos mentores fieles, mentores que el Señor instruye, mentores que oran, mentores que saben hacerse a un lado cuando es necesario, mentores que no desisten también cuando es necesario, y lo más importante de todos, mentores que buscan agradar a Dios antes que a los hombres. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y les voy a pedir que cierren sus ojos y que oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Y en esta hora yo quiero pedirte por mis hermanos, los cuales efectivamente son mentores de sus hijos o tal vez de alguna persona joven que se ha acercado a ellos. Y yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que por favor tú pongas en ellos, en nosotros, un corazón alegre para cumplir con esta encomienda. Así como Bernabé, Señor, que nosotros busquemos hacerla con excelencia, con alegría, con gozo, y como para ti, Señor, siendo mentores de personas jóvenes, de adolescentes, de los hijos, y que lo hagamos, Señor, de la manera correcta. Sin embargo, también debemos confesar que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. No tenemos las palabras, no tenemos los ejemplos, nos falta a veces el conocimiento. Aunque tal vez la experiencia la tengamos, no tenemos la forma adecuada de transmitirla y a veces ahí nos encontramos con una limitante. Y Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú abras nuestra lengua, que nos permitas transmitir de manera adecuada ese conocimiento, que esa experiencia para ser mentores adecuados con los que están alrededor nuestro. Del mismo modo, Señor, te pedimos que siempre nos recuerdes encomendarnos en ti cada vez que nos encontremos con esta limitante. Asimismo, Señor, te pedimos como mentores que somos nosotros de diferentes personas, que tú nos ayudes a buscar agradarte a ti antes que a los hombres siempre. Muchas veces nos encontraremos en la encrucijada de querer agradar a otros en lugar de agradarte a ti, Señor, pero no nos permitas hacerlo. Ayúdanos a recordar que debemos agradarte a ti primero que nada, Señor.
Una vez más también te pedimos en esta hora que tú nos permitas aprender y notar el momento adecuado que como mentores nosotros tenemos que hacernos a un lado cuando aquellos que están con nosotros han crecido, se han desarrollado más allá de lo que podemos nosotros ayudar, que también, Señor, nosotros seamos sabios para poder verlo y nos alegremos, Señor, con ese crecimiento que tú nos permites tener para otros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por este tiempo, por este domingo y por esta semana que comienza. Yo te pido por mis hermanos que los lleves con bien en esta hora a casa, que los protejas en este domingo, que nos permitas descansar. Por último, Señor, una vez más, te ponemos en tus manos este tiempo de adversidad con nuestros hermanos que han pasado a veces por enfermedad, por toda esta pandemia, Señor, que ha estado ocurriendo en los últimos meses, que tú nos sigas, por favor, guardando, protegiendo, dando sabiduría a nuestros gobernantes y que nos ayude, Señor, a siempre tener conciencia y a tomar las medidas necesarias en cada situación para resguardar nuestra vida, primero que nada en ti, pero también con las medidas sanitarias que tú nos has dado, Señor, con sabiduría. Te pedimos esto, por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo, tu amado, el Señor Cristo Jesús. Amén.